Es maravilloso cuando pasa eso, ¿no? También cada momento de la vida es diferente. Y a lo mejor lo que tú antes lo enfocabas de una manera, hoy es otra. Estás enfocando la vida de una perspectiva diferente, aunque la palabra del Señor no cambia. Sí es cierto que su Espíritu Santo sí aplica su palabra en nosotros, según las circunstancias también que necesitamos. Y creo que es una buena palabra para comenzar este nuevo curso, como se puede decir. Es una buena palabra para que podamos guardar nuestro corazón por lo que pueda venir también. Es una buena palabra para entrar en el descanso del Señor. Y sí, es una palabra que he estado predicando mucho este mes. Esta será la tercera vez que ya la predico. Así que si ya había escuchado alguna de los vídeos o lo que sea, lo siento, pero creo que había que traer también esta palabra aquí a la iglesia local, porque también ha sido de bendición, y así me lo ha manifestado en los lugares donde he predicado, y no quería dejar a algunos hermanos sin que pudieran escuchar esta palabra. Pues en la lectura del Salmo 3, y he puesto como título Consuelo en la más difícil de las crisis. Vamos a leer el Salmo y después ya entramos en el texto. Dice la palabra del Señor, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selah. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo su bendición. Selah. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este amor que tú nos muestras, por este consuelo, por esta cercanía. Que tú nos guíes, nos llenes de palabra, nos llenes de gozo, de paz, y nos ayude, Señor, también a afrontar cada día, cada crisis de nuestra vida. Te pedimos que esta predicación llegue al corazón de todos aquellos que van a escuchar, tanto aquí como después, a través del audio. Gracias y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si preguntara a cada uno de los que estamos aquí si has experimentado alguna vez alguna crisis, nadie me va a decir que no. Todos hemos vivido crisis. Me dirás que sí. Yo volvería a preguntar, ¿has vivido alguna como la de David? A David estaba persiguiendo a su hijo para matarlo. No, pastor, ¿cómo voy a vivir una como la de David? Pero da igual, una crisis es una crisis. Y no me atrevo a juzgar ni subestimar la dimensión de una de las crisis siempre que afecta a nuestra vida. Afecta a nuestro corazón, afecta también incluso nuestra estabilidad espiritual con Dios, nuestra comunión incluso a veces. Puede ser de la forma que sea la crisis, hermanos. La tribulación, la prueba, llámalo como quiera, yo elijo aquí llamarla crisis. Es dura, es como un desierto árido por el cual pasar, por el cual estás pasando. Y muchas veces esas crisis minan nuestras fuerzas, minan nuestra forma de ver la vida, nuestra fe, y hacen daño, afectan a lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, esta crisis que vivía David era una crisis muy dura. Imaginaros, su hijo le perseguía para matarlo. Con no solo su hijo, un pueblo que se ha levantado, que era el rey él, se levanta contra él. Pero vamos a ver lo que podemos aprender de este salmo. Este salmo lo escribe David, es un cántico a Dios en medio de la crisis, es una oración en medio de la crisis. Entonces, la pregunta que yo os hago, como siempre, es ¿cómo debemos afrontar la crisis? ¿De qué manera? ¿Qué nos enseña Dios por medio de la crisis? Porque aunque no entendamos por qué, muchas veces la crisis trae una enseñanza para nuestra vida también. Por eso Dios la permite. ¿Qué nos enseña este salmo? Vamos a ver 4 puntos. El primer punto que vamos a ver es la crisis, rodeado y casi atrapado.
¿Veis el énfasis? Así como nos sentimos, rodeados y casi atrapados, porque es casi, no estamos atrapados. Hay una solución para esto. El segundo punto, ¿cómo debemos afrontar el clamor genuino en medio de la crisis? Reconociendo que Dios es nuestro escudo. Al tener esta crisis, al ir al lugar correcto, a clamar en medio de la crisis a Dios, eso trae el tercer punto, el descanso en medio de la crisis. Madre mía, ¿cómo podía descansar David en medio de esta crisis? Lo hizo. Y claro, la fe en el Señor, el descanso en el Señor trae otra cosa a nuestra vida en medio de la crisis. El cuarto punto, en la crisis, la victoria y la salvación es del Señor. La victoria en medio de la crisis. Entonces, vamos al contexto del pasaje. ¿Por qué David ora de esta manera a Dios? Ya lo he dicho. Oh Señor, se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. Es muy importante en los salmos, no digo en los textos, en los salmos. Si os dais cuenta, viene la letra negrita de todas las traducciones, que eso no es el texto, eso lo pone el editor, pero sí en los salmos hay un encabezado que no está en negrita, que se pone, por ejemplo, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. No, si os dais cuenta, cuando leemos el salmo, esa parte la leemos siempre, no leemos la negrita, pero sí leemos cuando hacemos el canto el salmo congregacional, lo leemos, porque eso forma parte del texto canónico. No es una descripción como hacen las editoriales, como hacen las traducciones, sino realmente esto sí forma parte del texto, del canon. Y es importante en los salmos leer esta parte, entender esto, porque nos da pistas del autor, nos da pistas de por qué se hace esa oración. No está por casualidad ahí. Sí, el negrita, olvídalo, el negrita es un título, pero sí, eso forma parte del texto. Es tan importante como el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3. Y es importante, y ahí nos dice la pista. ¿Por qué, si no tuviéramos eso ahí, qué significa? ¿Por qué David escribe esto? No sabíamos quién es el autor. Eso es lo primero. Y segundo, nos da a entender por qué David escribe esto. Fíjate qué título tan rompedor, tan triste, ¿no? Cuando huía de su hijo Absalón. Su hijo iba a matarlo. La historia de Absalón y David se relata en la Biblia. Yo recomiendo que lo leáis en casa, ¿vale? No vamos a entrar ahora en la historia porque si no tenemos aquí hasta mañana. O tenemos que explicar la historia y todas esas cosas. Pero el libro en 2 de Samuel, capítulo 15 al 18, no versículo 15 y versículo 18, no, capítulo 15 al 18, 15, 16, 17 y 18, 4 capítulos, narra toda la historia de Absalón con David. En 2 de Samuel, capítulo de 15 al 18. Absalón, ¿quién era Absalón? Era el tercer hijo de David y uno de los más destacados por apariencia y personalidad. Sin embargo, tuvo una serie de eventos en la familia de David que llevaron a la hostilidad entre Absalón y su padre. Empezando, una de las principales razones de conflicto fue que la falta de control de David, ahí David no estuvo mejor con sabiduría como padre. Absalón sintió que su padre no había tomado medidas adecuadas para castigar a su hermano Amnón. No sé si acordáis, Amnón, que él viola a Tamar, a su hermana. Y Absalón se sintió como que David no había tomado la venganza o lo que sea, ¿no? Absalón esperó 2 años antes de vengarse y finalmente primero mató a Absalón, mató a Amnón y quería matar a su padre David también. Vemos un ejemplo ya, vemos algo que no debemos hacer. A Absalón no le gustó lo que hizo Amnón, lo condenamos, una violación a una hermana, una medio hermana, pero hermana. Está mal, pero a veces nos queremos tomar la justicia por nuestra mano. Y cuando las cosas no están como queremos, tenemos que aprender algo de esto. Que muchas veces guardamos el rencor en nuestro corazón, el odio, la venganza. Y nuestro corazón no está muy lejano al de Absalón. Si alimentamos estas cosas, créeme que nuestra carne es capaz de hacer cualquier cosa. Así es el ser humano. Y Absalón estuvo 2 años maquinando venganza. Al final hizo venganza, pero su odio creció. Después de esto, Absalón tuvo que huir para evitar el castigo de su padre.
Aunque David, como buen padre, eventualmente permitía que Absalón regresara a Jerusalén, pero la relación entre ellos se volvió tensa. Es más, esa ida a Jerusalén de Absalón la utilizó él para conspirar contra su padre y levantar un golpe de estado. Y Absalón comenzó a ganar apoyo a adeptos y intentó tomar el trono de David. La ambición de Absalón era tan grande que quería matar a su propio padre y usurpar su trono. El conflicto, os voy a hacer un poquito de spoiler, se voy a leer, pero ya conocía alguno la historia. El conflicto termina con la batalla entre las fuerzas de Absalón y las de David, y Absalón murió en la batalla, y David, como buen padre, a pesar de que su hijo lo quería matar, sintió un dolor terrible por la muerte de Absalón. En resumen, la motivación detrás del intento de asesinato de Absalón hacia David involucra una combinación de conflictos familiares, búsqueda de poder y venganza. Y esto hay que tener mucho cuidado en nuestro corazón con esto. Pero bueno, quería contar esta historia para que entendamos el Salmo. Es importante entender los contextos. Imaginaros, David, su enemigo era su hijo. ¿Hay un enemigo más doloroso que esto? Aquellos que son padres me entenderán. Imagínate que tu hijo es tu principal enemigo. Y esto pasa en la vida real también. Absalón había cultivado la venganza por su padre durante 2 años y más, y aquí podemos aprender de esto, ¿no? Como ya he dicho antes. Pasamos por crisis duras, y no hay que comparar las crisis son duras, pero también mira la actitud de David en esta crisis tan dura. Tiene muchos enemigos conducidos por su hijo. Los esbirros de su hijo, el pueblo de Dios, le dijo, el pueblo de Dios que Dios dijo a él que fuera rey. Imagínate, él es ungido por Dios para ser rey. Y ese pueblo tuyo se levanta contra ti. Dolor. Y no era su hijo enemigo solamente. No tenía su hijo, también tenía su consejero, Aitofel, que se levanta contra David. También tenía al pueblo que no eran solo enemigos, eran traidores. Entonces, hermanos, cuando vivas una traición, también piensa en David. Él no tomó la justicia por su mano. Él fue y acudió al descansar, al lugar más seguro, a Dios. Ahora toma más sentido las palabras, ¿no? Como comienza el Salmo David. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Su hijo, su consejero, todos enemigos. Todos enemigos. Fíjate esta expresión, para él no hay salvación en Dios. Imaginaros, sus enemigos lo tenían tan claro que él era el malo de la película, que lo condenaban. Y lo tenían tan claro no solo la muerte espiritual, sino tenían tan claro su muerte física. David estaba rodeado por enemigos. David solo podía hacer esperar que lo encontraran y que lo mataran. Una nación, casi una nación entera persiguiendo a una persona. Imagínate, no vamos a hablar de España, pero imagínate que toda la comarca te busca, te persigue. Y no puedes salir de la comarca. Estás atrapado. Estás atrapado. ¿Cuál sería tu actitud? Esperar que venga a que me mate. O que me coja. Porque no tengo escapatoria. Y seguramente estaríamos tan renegando de Dios. Estaríamos haciendo otras cosas, ¿no? Pues los enemigos de David lo tenían tan claro que decían, vamos a ir a perseguir, vamos a ir. Es como diciendo, esta expresión de para él no hay salvación en Dios también es diciendo, de este aquí no sale. Pero David sabe dónde acudir, hermanos, y sabe dónde poner su esperanza. Vamos al punto 2, el clamor genuino en medio de la crisis. Dios nuestro escudo. Fíjate el versículo 3 y 4 dice, mas tú, Señor, eres escudo de derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió de su santo monte. Podemos afrontar la crisis en diferentes maneras, hermanos. Os voy a dar 3 soluciones.
Tres caminos por donde seguir. No sé, a los que soy amante de la lectura, no sé si alguna vez habéis leído un libro de estos que son, ¿cómo se dice? Son muy participativos, te dejan interactuar con el libro. Vas a estar leyendo una historia y te dice, Juanito iba por el camino, por la vereda de la montaña y tiene que ver por dónde tirar. Si quieres tirar por la derecha o por la izquierda, ve a la página tal o ve a la página tal. A mí esos libros, ya no los leo tanto, pero a mí esos libros me chiflaban cuando era infantil, juvenil, me encantaban porque te sentías parte de la historia. No sé por qué siempre me acababan matando, será porque yo siempre buscaba el lugar lo más peligroso, siempre acababa mal el libro. Pero lo que quiero decir, es un libro muy interactivo, es un libro muy, muy bueno. Y yo voy a poner esta situación como esos libros. ¿Cómo afrontar la crisis? Puede afrontar la crisis de varias maneras. Una, encerrándonos en nosotros mismos, esperando que llegue el fin de la crisis, o pensar en esa primera crisis, también encerrando nosotros mismos, pensando que nosotros podemos solucionar la crisis, que no necesitamos ayuda. David diría, yo soy el rey, a mí nadie me va a ayudar, yo puedo solo. Eso también es encerrarse en sí mismo. No solo es esperar y verlas venir, sino también yo voy a poder, y te estrellas. Segunda solución, dejándonos llevar por la depresión. Tiene una crisis. David podría haber dicho, madre mía, me persigue mi hijo y mi pueblo, me dejo llevar, como que se deja llevar ya para morir en el mar, y que sea ya que pasa y ya está. La ansiedad, la angustia, en medio de una crisis que vivimos, podemos dejarnos llevar por la crisis y entrar en una depresión. Y tercera, reconociendo quién es Dios. Y esto nos lleva, ¿sabe qué? Al reconocer quién es Dios, nos lleva a aclamarle, incluso a alabarle, como hace David, en medio de la situación, en medio de la crisis. ¿Y qué hace David? David va por la tercera vía. Alabanza al Señor en medio de la crisis, tribulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar al Señor. Por eso es lo que hizo David. Es complicado, ciertamente, hermano, es complicado sacar fuerzas si nos enfocamos, si nos encerramos en nuestro problema, si miramos a nuestro problema y no miramos a Dios. Si David dijera, me tienen perseguido, mi hijo me persigue, si se hubiera enfocado solo en esto, estaría perdido. No, él no hizo eso. Él miró a Dios. Él fue a Dios. Mas tú, Señor, eres mi escudo en derredor mío. Eres mi escudo en derredor mío. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. David tenía una crisis muy seria. Lo querían muerto. Pero por muy grande que era su crisis o su enemigo, más grande es Dios. Y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. A veces vemos una crisis y siempre las crisis que vivimos es la más grande que podemos vivir. Pero más grande es Dios. Más grande es Dios. Por muy grande que veamos nuestra crisis, más grande es Dios. Y Dios es fiel con sus hijos. Lo hemos leído anteriormente. Lo sabemos, pero ¿por qué se nos olvida? David, gracias a Dios, no se le olvidó. Muchas veces, ¿sabes por qué se nos olvida? Yo tengo una respuesta. Se nos olvida por falta de comunión con Dios. Por falta de tiempo con Dios. Por falta de oración. Por falta de lectura de la palabra. Por falta de devoción con Dios. Por eso es importante tener ese devocional diario. Por eso es importante también, como David seguramente tenía esa relación con Dios. En medio de la crisis acudió a Dios. Mas tú, Señor, eres mi escudo. Y sabemos, nos vamos a Romanos, sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Todas las cosas cooperan para bien. Si Dios permite una crisis en tu vida, aunque eso es un misterio que nosotros no entendemos, pero todo coopera para bien. O por ejemplo, si es que vosotros tenéis testimonio de esto, seguramente. Cuando habéis pasado por una crisis, habéis dicho al final, bueno, aprendí esto. Mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Como decimos por aquí. Pasó esto y aprendí esto.
Y después incluso entendemos y decimos, no, si esto tuvo que pasar para que yo me diera cuenta de esto. O para que el Señor, o para buscar más a Dios, o para que el Señor me dijera, me tienes que buscar más. Todo acontece para bien. Y fíjate que en mitad de la crisis de David, van a buscarles todo el pueblo que se levanta contra él con armas, con escudos de metales. Pero David seguro recordaba su victoria. David recordaba la victoria que Dios le dio, por ejemplo, contra Goliat. ¿Os acordáis de la victoria de David contra Goliat? Era un muchacho contra un gigante que no era capaz de nadie matar. Y David consigue la victoria, pero no porque David fuera más fuerte, sino porque él iba en nombre del Señor. Porque sabía que el Señor iba con él. Y entonces David seguramente en estos momentos se estaba acordando de esa victoria. Hermanos, también hay algo que David sabía que nosotros debemos saber. No hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay lugar más seguro que estar orando al Señor. Aunque el mundo caiga a pedazos, aunque vivamos la crisis mayor, si estamos en comunión con Dios, estamos en lugar seguro. Yo pensaba en la pandemia, por ejemplo. Cuando vivíamos en la pandemia yo reflexionaba mucho, incluso tengo por ahí una nota escrita. Que hubo un momento que el ser humano sintió miedo. Yo sentí miedo. No vamos a decir que no sentimos miedo, sentimos miedo. Era una crisis dura. Una crisis que no vivíamos solo como individuos, sino que lo vivía la sociedad. Por eso una guerra da miedo. Porque no es una crisis solo nuestra, es una crisis social, una crisis humanitaria. La pandemia que vivimos es una de las mayores crisis que ha vivido la humanidad. Yo creo que no quiero, como historiador, no quiero juzgar otro tiempo a nuestros lentes, pero de las últimas generaciones. Porque las guerras mundiales sí fueron grandes crisis, pero afectaron a un territorio, a X países. La pandemia afectó a todo el globo terráqueo. Y por un lado fue una forma de Dios decir, aquí estoy yo, por encima de todo. Y lo que quiero decir con esto, como David recordaba que era el lugar más seguro, hubo un momento en mí, que tengo una nota escrita por ahí, yo tengo un libro, una libreta donde escribo notas cuando me viene reflexión de mis devocionales. Y me acuerdo que escribo una nota más o menos así, no me acuerdo ahora, tengo por ahí, pero decía, en mitad del confinamiento me siento seguro, pero no me siento seguro porque estoy en mi casa, encerrado, porque ese virus puede entrar. Me siento seguro porque estoy en el regazo de Dios, estoy en el centro de la voluntad de Dios. Esa reflexión, obviamente, no lo estoy haciendo aquí para creerme súper espiritual, sino fue un momento que Dios me dio también de oración, por eso, buscándole al Señor como hizo David en el Salmo. Me sentí seguro. Y yo creo que todos pudimos experimentar eso en mitad de la pandemia. Sentir miedo, pero cuando buscamos a Dios, sentir seguro, porque estábamos en el centro de la voluntad de Dios. Y David en ese momento se iba a sentir seguro porque estaba en el centro de la voluntad de Dios. Mira, me están persiguiendo, pero tú, Señor, eres mi escudo. Es difícil pensar que una crisis sea la voluntad de Dios, pero si Dios la permitió es por un propósito. Y esta es su voluntad. La crisis nos hará quitar los ojos de nuestro ombligo. Mucha gente después de la pandemia, volviendo al tema de la pandemia, mucha gente después de la pandemia quiso buscar a Dios. Que fue por eso, porque la crisis hizo quitarnos la venda de mirar nuestros ojos y querer buscar a Dios. Y la crisis nos hará quitar los ojos de nuestro ombligo para enfocarlos en Él, en su trono, en su poder. David hizo eso. Quitó los ojos de su corona. Su esperanza no estaba en su corona, porque además estaba en duda su corona. Su mirada no estaba en Él, en su ejército. Su mirada estaba en Dios. Él puso los ojos en el Señor. Y es imposible en mitad de una crisis no acordarnos del Salmo 91. El que habita en el abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Este salmo muchas veces se ha usado de maneras totalmente erradas, como algo, un salmo supersticioso. Hasta los no creyentes, gente que ni cree en Dios, lo tiene como algo que si lees este salmo te va a ir todo bien. Yo he ido a casa de no creyentes y tenían la Biblia abierta por el Salmo 91.
No tiene sentido. Pero en nosotros sí hay un sentido, porque Dios nos ha quitado del fuego, del castigo, de la esclavitud, y nos ha hecho morar bajo su sombra. Nos ha hecho morar bajo su sombra. Sí hay un sentido. Y esto es lo que necesitamos en medio de la crisis. ¿Sabes qué es lo que David tuvo en medio de la crisis, que tú y yo necesitamos en medio de la crisis? Confianza y fe. Pero no una confianza y fe cualquiera. La confianza y la fe en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Porque, hermanos, muchos pueden pensar que se puede ser en la confianza, como dice la psicología del mundo. No, la confianza en uno mismo, el autoestima. Pero o ten fe y confianza en los medios vanos de este mundo. Si David hubiera tenido confianza y fe en sí mismo, era hombre muerto. Si David hubiera tenido fe y confianza en los medios que poseía en ese momento, era hombre muerto, porque los propios que él había confiado en algún momento se levantaron contra él para matarlo. Hoy el mundo, bueno, siempre quiere que tenga expectativa en lo vano, en la confianza, en nuestra propia fuerza. David, aunque en malas horas era rey, tenía poder, pero él sabía a quién poner la confianza, y no era en él ni en su corona, era en Dios. Por eso, hermanos, siempre en medio de la crisis, descansa en el Señor. Busca al Señor. Abre tu corazón al Señor y alaba. Gana en esto fe y confianza. Sabiendo, sabe una cosa importante que nos deja este salmo, que es una cosa para mí maravillosa de este salmo, y fue esta parte la que me hizo empezar a pensar en este salmo, a reflexionar. La cercanía de Dios en medio de la crisis, la cercanía de Dios en nuestra vida, aunque pensemos que Él está lejos. En medio de una crisis muchas veces pensamos que Dios está lejos, pero fíjate lo que David dice: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Es una gran noticia, es un gozo para nuestra vida. Dios no es un Dios lejano. Dios no está ausente en medio de las crisis. Dios no está ausente cuando tenemos tribulaciones. Él es cercano para darnos consuelo, para darnos fuerza. Y no solo eso, hermano. No solo es cercano como un agente pasivo que te mira. Él te responde. Él actúa. Él obra en medio de la crisis. David dice: a Él clamé y Él me respondió desde su santo monte. No solo que Él me escuchó, Él me responde. Cuando buscamos al Señor con una genuina voz, con una genuina humillación, de una forma como a Él le agrada, no por caprichos, sino como a Él le agrada, Él se hace notar, Él se hace y Él da respuesta. Él nunca te va a dejar sin darte una respuesta. Hay veces que tú quieres buscar respuestas a cosas de tu vida que no corresponden saber o no son para que debas saber, pero todo lo que debes saber, y en medio de una crisis Él te va a dar. Él se va a mostrar. Él nunca va a permitir que tú en medio de una crisis te sientas solo, vacío, sin ese amor, sin esa paz. ¿Cómo Dios responde en medio de la crisis? Dándonos paz, descanso, consuelo. Y David sintió esto. Recordemos, también esto es importante, las palabras importantes de David. Recordemos que en el tiempo de David, aunque Dios es omnipresente, por eso David dice: Él me respondió desde su santo monte. Su presencia de Dios estaba simbolizada ¿en dónde? En el tabernáculo. En el tabernáculo. Todavía no se había construido el templo, que lo construiría Salomón. ¿Y el tabernáculo dónde estaba? Sobre Jerusalén. Y David no estaba en Jerusalén. David estaba escondido. Entonces, para un judío de la época, aunque cantara a Dios, sabía que la presencia de Dios simbolizada en el tabernáculo no estaba cerca, estaba lejos. Él podía decir: no, Dios está lejos de mí, yo estoy lejos de Dios, no puedo ir al tabernáculo ahora. Pero, hermanos, aún así la presencia de Dios llegó a él. Dios es cercano y hoy se ha hecho cercano a su iglesia. ¿Sabes cómo? Por medio de su Hijo. Su Hijo acercó el monte santo de Dios a nosotros, haciéndonos a su iglesia moradores de su Espíritu Santo.
Piensa esto, aunque vivamos situaciones desagradables, mira la de David. Piensa que Dios se ha hecho cercano a ti por medio del Hijo. Como bien se ha hablado antes, Manuel, Dios con nosotros. Tan cercano incluso que el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo, mora en ti. Y vas donde tú quieres que vaya. No hace falta que vayas a un monte. No hace falta que vayas a un lugar, una catedral, un lugar determinado. Donde tú estás, allí está Dios. Donde tú le busques, allí está Dios. Aunque viva la noche más oscura de tu alma, allí está Dios dándote luz. Aunque viva la crisis más desagradable que puedas afrontar, allí está Dios. Y espero que esto te haga acordarte cuando vivas esas crisis, cuando vivas esas noches oscuras del alma, cuando vivas esa desesperación. Y eso, hermanos, vamos a la siguiente parte de afrontar la crisis. Como hizo David. David primeramente clama a Dios, mira lo que me está pasando. Pero él hace, Señor, tú eres mi escudo, descansa. Y él clama a Dios. Y el clamor a Dios trae descanso a Dios en medio de la crisis. Fíjate lo que dice el Salmo 5, el Salmo 3, versículo de 5 al 6. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto alrededor en mi contra. En medio de la prueba, descansando en Dios, realmente se descansa. Normalmente si vivimos una crisis, ¿qué sucede? Si caminamos por pruebas, si vivimos situaciones desagradables, si vivimos la noche más oscura de nuestra alma, no queremos que llegue la noche. Porque sabemos que nos vamos a ir a acostar, nos vamos a ir a dormir y estaremos dando vueltas en la cama sin conciliar el sueño. No descansaremos, no levantaremos y estaremos sonolientos todo el día, como zombies, así un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Cuando nos dejamos llevar por la crisis, por la prueba. Nos acostamos y damos vuelta a la cama con ansiedades, con angustia, se nos va el sueño y todos vivimos por esto. Se nos va con diversos problemas de nuestros seres queridos también. Cuando un ser querido vive una crisis complicada. A nosotros los pastores, no solo con los seres queridos, bueno, también la iglesia es el querido, ¿no? También con los problemas de la iglesia. Por eso debemos orar unos por otros. La situación de David era terrible. No solo para no dormir, sino literalmente para no irse a acostar. Porque dice, en cualquier momento van a llegar a matarme. Era terrible. Pero ¿qué hizo David? Reconocer quién es Dios. Reconocer que Dios está por encima de todo a pesar de la crisis. Descansar en Dios, que Él tiene el control. Tener fe en Dios, refugiarse en Dios. Trae descanso para el alma todo esto que hizo David. No solo que él se acostó, no, fíjate el énfasis, porque no es casual el énfasis. Yo me acosté y me dormí. Me dormí. Y desperté. O sea, durmió de un tirón. Y el Señor, porque el Señor me sostiene. No es que estuviera cansado, porque aunque en medio de la crisis, aunque estés cansado, no duermes. Sino él se acostó descansando en el Señor. Es como aquel niño, no sé, todos hemos sido niños y creo que todos hemos vivido ese momento. Es como aquel niño en medio de la tormenta, tiene miedo, la crisis da miedo, porque no tenemos el control. Un niño, cuando vivimos, yo me acuerdo de eso, cuando éramos niños, una tormenta, una lluvia como esta con unos relámpagos gordos, daba miedo. El niño cuando tiene miedo se refugia, ¿sabe dónde? En el regazo de su padre. En el regazo de su padre. Y cuando este padre le abraza, o esta madre le abraza, lo cuida y le dice, tranquilo, yo estoy contigo, no pasa nada. ¿El niño qué hace? Se siente protegido. Se va el miedo, viene la paz. Sabemos que cuando somos niños, sabemos que nuestros padres nos van a proteger de todo, hasta de un huracán. Pensamos eso, ese es nuestro. Y qué pena que cuando crecemos perdemos esa fe.
Porque eso es realmente lo que sí puede hacer Dios. Y es lo que realmente hace Dios con nosotros cuando acudimos a Él, a sus brazos, como hizo David. Puede ser la crisis más desgarradora para nosotros, que cuando vamos a Dios, Él nos abraza, nos lleva a su regazo y nos dice: hijo mío, yo estoy contigo, hija mía, yo estoy contigo, no temas. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, aunque pases esta tormenta, yo estoy contigo. Él está en nuestra barca. Siéntete así, en medio de la crisis. Siéntete a sí mismo, porque Dios nos ha dado ese amor. Y tenemos un Padre amoroso que Él nos da consuelo en medio de la crisis. David hizo eso y se sintió protegido en los brazos de Dios, en los brazos de su Padre amoroso. Como diría el salmista en el siguiente salmo: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Era en base a esto lo que yo hacía la reflexión de la pandemia. No es la circunstancia lo que debe medir nuestra fe en Dios. Es el mismo Dios quien debe hacer medida nuestra fe, en donde debe estar puesta nuestra fe. Y David hizo eso. David no perdió la fe en el Señor, sino que la buscó y la aumentó. La fe y la confianza, ¿sabe lo que nos ayuda en mitad de la crisis, hermanos? A quitar el temor en el hombre de la circunstancia y canalizarlo en el temor santo a Dios. Cuando hablo de temor santo, no me estoy refiriendo a miedo de Dios, sino el temor santo es lo que podemos, es confianza en Dios, amor, fe, consuelo, conocimiento de su poder, dejarnos caer a sus pies para que Él nos guarde en sus brazos. El temor al hombre, el temor a las circunstancias es miedo. Pero Dios, por medio de la fe y el consuelo, la fe, la confianza, transforma el miedo en fe en Dios, en Él mismo. Y descanso en Dios. Pues con Dios, como dice Pablo a los Romanos, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ya hemos visto a David, tiene una crisis gorda, él clama a Dios, él descansa en Dios, y todas estas cosas que le llevan a la victoria en medio de la crisis, al descanso en medio de la crisis. La victoria en medio de la crisis no es que la crisis se solucione. A lo mejor la crisis no se solucionará. ¿Tú sabes lo que es la victoria? El descanso en Dios, el gozo en mitad de la crisis, y saber que hay una victoria mayor que las derrotas en este mundo, porque muchas veces en este mundo perder es ganar, y lo hemos visto ya en varios sermones. Por eso la victoria, pero en este caso sí, David no solo ganó, sino que triunfó, porque Dios venció. Fíjate cómo termina David el Salmo 7, el versículo 7 y el 8. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos. La salvación del Señor sea sobre tu pueblo, tu bendición. Wow, a uno me dirá, qué palabras tan duras de David, también para terminar el Salmo, ¿no? No, pero David lo que está haciendo simplemente es poner a Dios en lo primero en su vida, en medio de la crisis. Y tiene un porqué esta palabra que vamos a ver ahora. Esto es clave para tener la actitud de David en medio de la crisis, es la clave para la paz del alma en medio de la crisis, poner al Señor el primero y el del centro de nuestra vida. Si no lo ponemos al Señor primero en el centro de nuestra vida, estamos fracasando. El Señor, gracias a Dios, que es misericordioso, nos va a seguir guiando y amando. Pero nosotros estamos fracasando. Nos estaremos dejando engullir por la tribulación de la crisis. Y la noche del alba será más oscura cada día. Por eso, el triunfo, la victoria en el Señor está por empezar a reconocer que a pesar de todo lo que vivamos y a pesar de nosotros mismos, el Señor es el primero y el centro de nuestra vida. Debe llenarlo todo. Saber que es el único que puede salvarnos, que nosotros mismos no podemos. David no podía salvarse a sí mismo. Saber que es el que pelea la batalla, y saber que no solo que es el que pelea la batalla, sino saber que es el que venció la batalla. Que como dice Pablo a los romanos en Romanos 12, 19, amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar tu lugar a la ira de Dios. David hizo esto.
Porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Precisamente lo que hizo David, poner al Señor primero, no ponerse a Él. Cuando nosotros buscamos venganza, buscamos hacer las cosas de nuestra manera, es ponernos a nosotros en el lugar de Dios. Es poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, reconociendo que Él tiene el control en mitad de la crisis. No hacer la cosa como un caballo desbocado, porque nos estrellaremos, sino parar, pensar, como hizo David, orar, pedir consejo a los hermanos maduros, al pastor, para eso estoy también yo. Y saber que Dios pelea la batalla. Porque muchas veces lo que necesitamos para superar la crisis, ¿sabe lo que es? Es solo descanso en el Señor. Y la expresión que dice David, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, esa es la expresión que usaba el pueblo de Dios en las batallas de la reconquista, cuando este respaldo venía de parte de Dios. Pero esto nos hace mirar una cosa más profunda, más al fondo, que esto es importante para poder ir superando las crisis. Tienes seguro crisis hoy, estoy seguro, de mayor, de menor medida, no voy a juzgar, no voy a medir. Situaciones desagradables por las que estás viviendo, que te pesan, seguro. Pero debemos tomar la actitud de David, de descanso en Dios. Pero ¿sabes lo que hizo David? ¿Sabes lo que estaba haciendo David con este salmo? En la parte final. También debemos, hermanos, recordar en medio de esas crisis, como hizo David. Recordar las crisis pasadas. Este versículo que está haciendo David, aunque aquí en la Biblia de las Américas viene en presente, en lo original, los textos en hebreo mejor dicho, y en muchas versiones, está escrita en pasado. Porque tú heriste a todos mis enemigos. Porque tú rompiste a mis enemigos. Porque la salvación es tuya. David está recordando esas victorias que Dios ha hecho en su vida. Esto es importante también para afrontar las crisis. Muchas veces olvidamos las liberaciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces olvidamos esas victorias del Señor. Y es importante recordar para nuestra alma y nuestra paz. Pero ¿sabes otra cosa importante para recordar que en el Señor tenemos la victoria de la crisis? Hay una crisis peor que la que te persigue hoy. Hay una crisis peor que la que te persiga un hijo para matarte. Sí, la hay peores. ¿Sabes cuál es esa crisis? La crisis del pecado que arrastra a la humanidad. Cuando me estoy refiriendo al pecado, me estoy refiriendo al pecado original, al pecado, al nacer pecador, nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es la peor crisis que podíamos afrontar. Porque hoy podemos buscar a Dios, pero en ese tiempo no podíamos buscar a Dios porque estábamos lejos de Dios. No había solución para nuestra vida. ¿Y saben por qué estoy usando mucho la palabra crisis? Porque precisamente crisis en griego significa juicio, condenación también. Y esa crisis que vivíamos nos llevaba a la condenación. Y es bueno recordar, hermanos, que Cristo se levantó en la cruz para salvarnos. Que Cristo se levantó para arreglar esa crisis y acercar el monte de Dios a nuestras vidas. Así es, esta crisis era la peor de todas, la que no podíamos arreglar solos, por mucho que nos esforzáramos. Una crisis que nos llevaba al tormento eterno del pecado, por nuestro pecado. Pero que Cristo, como hizo Dios con David, Cristo se hizo cercano. Tuvo misericordia, como Dios la tuvo de David en este salmo, y se hizo presente en nuestra vida. Se levantó en la cruz para vencer a la muerte y los enemigos de Dios, pisando la cabeza de la serpiente. Se levantó de la muerte, se levantó de la cruz para vencer la muerte, para herir a los enemigos que nos rodeaban, a los enemigos de Dios, para romper las cadenas y liberarnos de la crisis. Una crisis que sin Cristo hubiera sido imposible superar. Hoy las podemos superar. Esa crisis sin Cristo hubiera sido imposible superar. Por eso, hermano, es bueno recordar en medio de las demás crisis que vivimos hoy, que una crisis mayor fue pisoteada y superada por el Hijo de Dios. El hijo de David, Absalón, quería la muerte de su padre. El Hijo de David, el Hijo de Dios, Cristo, en su muerte dio vida a nosotros, se la dio vida también a David.
Miremos a Cristo en medio de la crisis, pues Él pasó por la crisis, hermano, que tú tenías que pasar para que en ella fuéramos liberados. Siempre, hermano, recordando la victoria que Dios hizo en nuestra vida. Como termina el Salmo diciendo, la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Terminando con estas palabras, recordando siempre que la victoria es mayor, y ese caminar de victoria en victoria es el cual nos ha puesto el Señor. Miremos al Salmo, al cantar este Salmo, al leer este Salmo, al orar este Salmo, debemos reconocer la satisfacción que hemos tenido al confiar en Dios, encomendarnos a Él y animarnos unos a otros entre nosotros para continuar esperando y aguardando en silencio la consumación de la salvación del Señor. Hemos visto un proceso en la crisis de David, comenzando con un lamento, acudiendo donde debió acudir, a los pies del Señor, tomando confianza, y esta confianza le lleva a la esperanza. La confianza es en la fidelidad de Dios. La fe y la esperanza te lleva al descanso y la paz en medio de cualquier situación, en medio de una crisis. Y esta esperanza y este descanso te lleva a la seguridad de la salvación. También recordar la victoria del Señor te hace tener paz. Su victoria, hermanos, nos habla de la identidad, autoridad y poder de Dios. Hermanos, no sé qué situación vivas, pero sé que vives crisis. Por muy grande que sea, que nada te robe la paz y la fe en el Señor. Al revés, que esa crisis nos haga mirar al del Señor, nos haga descansar en el Señor, nos haga tener fe en su victoria, porque ya nos dio una victoria mayor, la victoria sobre la muerte. La muerte ha sido vencida, y si ha sido la muerte vencida, todo ha sido vencido. Y esto te dará seguridad de quién eres en Dios. Te dará la seguridad de quién es Señor y Salvador de tu vida. Te dará la seguridad, el gozo y la esperanza de la salvación. Vencerás la crisis, hermano, si sigue esta línea, y llegarás a la meta. Y cuando afronte la última de las crisis, que es la muerte, cuando pases por las aguas, dice Señor, yo estaré contigo. Él te guiará más allá de la muerte. Porque como dijo Cristo, en estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si aún vives esta crisis mayor, hermano, amigo, mejor dicho, confía al Señor tu vida. Recibe al Señor y abrázalo en tu alma, para que esa noche más oscura de tu alma se convierta en la luz más radiante del día, para que tengas vida eterna y que el Señor te bendiga. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú nos haces recordar que en medio de la crisis tú has vencido la muerte. Tú has vencido la crisis, Señor, y nos da la victoria por medio de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar no solo esto ahora, sino a recordarlo en esas noches oscuras, para que esa noche oscura se convierta en la luz más radiante del alba, Señor. Tú eres nuestra luz. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.